Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos ahora tienen una sospechosa continuidad con los que les venimos informando desde hace bastante tiempo, que recuerdan ustedes, recordábamos incluso los episodios de la guerra de Ucrania, y estamos hablando de 1853, cuando el Imperio Británico, los franceses, los austríacos, junto con el Imperio Ruso, se caían a cañonazos para ver cómo dominaban áreas de influencia. Las patotas de entonces también pueden parecerse a las patotas de ahora en la campaña internacional. Pero la realidad es que volvemos a lo mismo, y si no, fíjense en esto. Esto es Ucrania, es un enorme país, cerquísima de Moscú, en cuya área de influencia geopolítica y militar estuvo siempre hasta que vinieron los cambios. Aquí, hacia el Mar Negro, donde está la gran flota de la época soviética, ahora rusa, aquí está la península de Crimea, esta cosita chiquita aquí. Por esta, en 1853, se dieron con todo. Este fue una especie de ensayo de una Primera Guerra Mundial. La flota del Mar Negro, lo hemos dicho 100 veces, tiene que pasar por el Bósforo. Se supone que de este lado es Europa y aquí en Turquía comienza Asia. Y enfrentarse eventualmente a los territorios de la Quinta Flota estadounidense, que siempre ha campeado por sus fueros en el mar Mediterráneo. Ahora, ¿por qué Ucrania, que desde la época napoleónica estaban en guerra por asuntos geopolíticos? Bueno, ahora todo huele a petróleo además, ¿no? Y a posicionamientos de áreas de influencia, como si volviéramos a la Guerra Fría. ¿Por qué vuelve Ucrania a ser noticia? Hay varios enfoques, aquí hemos dado muchos, pero vamos a mostrarles ahora qué es lo que está pasando en el terreno. Y no es poca cosa. Las maniobras que se llevan a cabo ahora en Luhansk, en Ucrania, son de gran porte. Y los ejercicios militares también involucran a las fuerzas rebeldes. Las fuerzas rebeldes de la autoproclamada República Popular de Luhansk ha llevado a cabo ejercicios extensos, grandes maniobras militares, en el este de Ucrania, que se supone está controlada por los rebeldes. Los ejercicios dirigidos a controlar entrenamientos de tiro y transporte de vehículos dañados, recuperación de vehículos dañados en el frente, tropas de tanques y artillería involucrados, porque armas especializadas para este tipo de movimiento. Y el líder de los rebeldes en Luhansk, Igor Plotninsky, llamó a su ejército una armada invencible. Bueno, un ejército invencible, porque jugamos con las traducciones. Armada sería la marina. Army sería el ejército. Y dijo que las manifestaciones deben mostrar, también del otro lado, que las negociaciones de paz son la mejor manera de resolver el conflicto. Es decir, estamos mostrando músculo para que sepas con qué te podemos dar, pero todavía optamos por la negociación para evitar el conflicto. Igor Plotninsky, líder de la autoproclamada República Popular de Luhansk, dice que las madres desde el otro lado vean que solo hay una manera de resolver nuestro conflicto, y es uno pacífico, a través de negociaciones y concesiones diplomáticas. Si alguien viene aquí, que vea lo que puede esperar aquí. Como les decíamos, maniobras para mostrar músculo. Por parte de Rusia, Igor Plotninsky, líder de la autoproclamada República Popular de Luhansk, también marcaba su territorio. Vean que las maniobras tenían un despliegue interesante, ¿no? Toda la artillería autotransportada, toda la cohetería, todos los tanques pesados y un gran despliegue de artillería. Я могу рассматривать такие действия только как настойчивую попытку установить. Aquí es donde el líder de la autoproclamada República Popular de Luhansk hacía un llamamiento a las madres, ¿no? Que desde el otro lado vean que solo hay una manera de resolver esto, una manera pacífica y a través de negociaciones y concesiones diplomáticas. Y si no aceptan esto, que vean lo que les espera aquí. Прикрытием для возобновления старых и создания новых схем в интересах отдельных
Y luego agregó, creo que nuestra preparación está en un nivel bastante alto, se refería a las fuerzas militares. Y a partir de hoy he dicho que nuestro ejército es invencible, lo que realmente es. Que cada uno se convenza de que no pueden forzar el camino a la guerra a nosotros. Si nos fuerzan a eso, perderán. Por su parte, mientras renunciaba el ministro de Economía de Ucrania, las declaraciones iban y venían en esta guerra virtual de declaraciones. Y el personaje más que conocido que tenemos aquí en pantalla decía, hay una constante presión, en particular contra los ministros y el gobierno en general, y hay una cantidad de declaraciones de los políticos de Ucrania y del Parlamento de Ucrania, pero eso por ahora no nos saca del tema de la intensa presión a la que estamos sometidos. Aivas Abramovicius decía, pueden revisar todos los actos que hay, pero en tanto se establezca el control sobre la transferencia de dinero y la Compañía Nacional del Gas, también habrá algún argumento para poder manejar esto en la mesa de negociaciones. Por lo demás, Yatsenyuk, ya lo acabamos de ver en la toma anterior, decía, hay una constante y particular presión sobre el gobierno en general y hay muchas declaraciones de los políticos de Ucrania, pero esta no es la salida. Y después de lo que dijo Yatsenyuk, Igor Burakovsky decía, este caso en particular es así. No estoy seguro si se va a provocar una guerra o no. Si hay varios ataques y corrimientos de capitales o algo por el estilo. Porque la economía de Ucrania ya está en una posición muy difícil y lo estaba antes de entrar en esta crisis. ¿Cuál es el problema real para el país? Es que debido a la posible crisis política y económica de Ucrania, se podría perder lo que llama capacidad de gestión de su propia política económica. Y esto es para darse cuenta que Ucrania es de hecho algo que puede terminar en una guerra, y eso es lo que queremos evitar de todas maneras. Dimitía el ministro de Economía de Ucrania por el bloqueo a las reformas, y en Bavaria había, en Rusia y en Bavaria, había noticias vinculadas con estos acontecimientos, ¿no? Vladimir Putin, desde Novogariovo, recibía a altos dignatarios y decía, estoy agradecido de que hemos venido aquí. Bueno, esto lo que decía Horst Schöffer, ¿no?, el primer ministro de Baviera, por la muy cálida recepción que le dio Putin. Dice, estoy agradecido, y se lo expliqué ya antes, de que se entienda que no hemos venido aquí como conspiradores. Rara vez he escuchado y leído tantas cosas falsas antes de una visita oficial como lo he hecho en esta ocasión. No tienen realmente mucho que hacer juntos en la esfera económica. Tal vez podamos ampliar la esencia de nuestra colaboración en el campo científico y cultural. Tenemos que hablar de eso también. Putin tomó la cosa como cabía, con una sonrisa, y dijo, hablamos ayer con el canciller federal, Angela Merkel, a través del teléfono, y como yo la entendía, ella apoya las relaciones entre Rusia y las regiones alemanas. Por lo demás, y en cuanto a los rumores que son inevitables, pero que tienen una gran responsabilidad para el mantenimiento de puestos de trabajo y continuar los lazos culturales, sabemos que su actitud y su deseo de hacer todo posible para normalizar las relaciones entre Rusia y Europa, Rusia y Alemania, y por supuesto, le estamos agradecidos por ello. Y agregó luego, 1.600 empresas con participación de Baviera operan aquí en Rusia, en la electrónica, en la ingeniería, en las empresas de construcción, en lo que sea. El 50% de los proyectos de inversión alemanos en Rusia son de origen bávaro. Es por eso que usted es un invitado muy especial para nosotros. Putin, haciendo gala de su experiencia diplomática, se reunió con el primer ministro de Baviera. Y ahora imágenes súper duras, muy dramáticas, están tomadas con un dron y muestran cómo quedó la ciudad siria de Homs, una importantísima ciudad,
tras la guerra. Esto le debe partir el corazón a muchos sirios, ¿no? Impactantes imágenes de la destrucción en Siria circularon a través de un video captado desde un dron que hacía las tomas aéreas de la ciudad devastada de Homs. Antes de la guerra y los ataques del Estado Islámico, esta ciudad ubicada al oeste del país era la tercera más grande y la de más importancia, considerada como uno de los centros industriales y ferroviarios más relevantes de Siria. Una ciudad con economía pujante, donde la densidad de los edificios le da a usted la idea del dinero que se movía ahí y del progreso con que se actuaba. Hoy el dron muestran tomas panorámicas de Homs y son realmente aterradoras, ¿no? Los edificios derrumbados, los escombros, es lo único que queda de un sitio en el que llegaron a vivir en muy buenas condiciones más de 900.000 habitantes. Y esto da una idea cabal. Ahí, al pie de la foto, veíamos lo que quedaba de una mezquita, pero al parecer no la habían tocado ni la habían derrumbado su torre, su minarete. Esto puede ser Raitán, Anadam y también tiene que ver con Siria. Desde aviones y helicópteros no identificados, sobrevolando la zona y disparando misiles. Y en tierra, los combatientes diciendo lo de siempre, ¿no? Allahu Akbar, Dios es grande. Estamos siendo disparados desde la aviación y nos están disparando desde varios otros lugares. Allahu Akbar, la destrucción es grande. Allahu Akbar. La gente tratando de rescatar lo que podía de algunos comercios. Y el hombre de la cámara sigue diciendo Allahu Akbar, Dios es grande. Ataque aéreo desde helicópteros en la ciudad de Ratiam y en la provincia de Alepo, en la zona norte. Un civil en un mercado decía, no nos queda nada que comer o que beber. Queremos tratar de comprar algunas cosas, pero ¿cómo vamos a hacerlo en esta situación? No hay manera posible de sobrevivir así. Los rebeldes siguen mostrando en la guerra mediática fuertes ataques contra las facciones al norte de Alepo. Se trata de un mercado civil, la gente estaba comiendo y bebiendo, comprando cosas. ¿Cómo lo pueden matar así? Aquí adelante yo estaba esperando. Si Dios quiere, vamos a matar a todos los que digan y hagan cosas como esta. Veremos quién será el vencedor. Facciones de Alepo, recuperándose de un ataque sin precedentes, lanzaron un ultimátum a la delegación de la oposición a última hora del martes, a la que hasta ahora recién iniciaban conversaciones auspiciosas en Ginebra. Lo dijo una fuente cercana a las conversaciones. Dijo que las fuerzas del gobierno sirio el miércoles habían roto las defensas rebeldes para llegar a las aldeas chiitas en la provincia de Alepo, que había sido sitiada durante 3 años. Estamos en Ginebra ahora, en el epicentro de las negociaciones en Suiza. Stefan de Mistura sigue siendo el gran personaje, el enviado de la ONU. He llegado a la conclusión, francamente, que después de la primera semana de reflexión preparatoria, que se trata de conversaciones y las conversaciones han comenzado, les pueden llamar como quieran, pero eran conversaciones. ¿Y hay más trabajo? Sí, hay más trabajo para hacer. No solo por nosotros. Hemos hecho buena parte, pero las partes interesadas nos han estado diciendo que los países van y empiezan a tomar la iniciativa, mientras que de hecho, ahora ellos esperan que el Consejo de Seguridad y el Grupo de Apoyo Internacional a Siria
para abordar algunas de las cuestiones que han quedado pendientes. Uno en particular, que es lo que estas conversaciones para mí eran importantes, va a ser como una indiferencia para el pueblo sirio. Estas conversaciones no pueden ser tan indiferentes de las consecuencias que está pasando el pueblo sirio. Desde el primer día he indicado que no estoy dispuesto a mantener conversaciones por las conversaciones en sí mismas, y el secretario general ha dicho lo mismo. Y por lo tanto he estado preguntando y pediré convocar lo antes posible a las organizaciones involucradas. He de esperar ya en Múnich o donde sea, y el Consejo de Seguridad debe dar a conocer que va a haber de nuevo en Ginebra 25 de febrero. 2.800.000 sirios, niños fuera de las escuelas. Salven, Save the Children es una institución de ayuda a los niños en zonas de combate y tiene vinculaciones con la UNICEF. Y esto ocurre en Londres y en situaciones donde tratan de recrear el ambiente en Siria. Every Syrian child should have the chance to go to school. El Parlamento británico ha organizado elementos benéficos para los niños y Alistair Roxburgh de Save the Children dice: queremos destacar lo que los niños sirios están enfrentando. Se están perdiendo en la escuela en este momento, las escuelas no están siendo protegidas. Queremos garantizar a 2.800.000 niños sirios su acceso a la escuela. La Fundación Save the Children dice que 2.800.000 niños podrían ir a la escuela en este momento si les permiten actuar. Y quieren asegurarse de que regresen a la escuela y que estén aprendiendo tan pronto como sea posible, porque su futuro depende de ello. Y es muy importante que reciban esa oportunidad. We have more than 5,000 schools inside the country that can no longer be used. We have Tenemos más de 5.000 escuelas que ya no pueden ser usadas, dicen los representantes de estas organizaciones. Y ciertamente no veo aquí cómo vamos a salir de este destacamiento. Juliette Tuma dice: tenemos niños que nunca han ido a una escuela durante 5 años, niños que nunca han estado dentro de un aula y nunca han jugado con sus amigos, no saben lo que es ir a una escuela. En muchos casos dentro de Siria las escuelas se ven exactamente igual a esta. Montaron ahí frente al Parlamento británico lo que serían los restos de una escuela bombardeada e hicieron un simulacro de asistencia a clase, recordando listas de alumnos que ya no están ahí, y cada uno son representados por este niño que se pone de pie y dice presente. Y Dania, esta niña, dijo: mi escuela en Alepo, en Siria, fue bombardeada porque había un montón de aviones en Siria. Fueron incluso más allá de mi escuela y bombardearon más abajo. Así que ya no podía ir a mi escuela en Siria. Absent. Buddha. Absent. My school in Aleppo and in Syria got bombed because there are loads of planes in Syria, so one went past my school and it bombed it down. En esta maqueta de clase bombardeada, Abdullah XII y su hermana Dania, envejecidos, refugiados, cuya familia escapó de Alepo en Gran Bretaña, mientras se sentaron a hacer guardia en nombre de los niños sirios que estaban ausentes de la escuela. Iban leyendo los nombres y ellos decían ausente. Simulacro de una escuela destruida por un bombardeo. Mi escuela en Alepo, en Siria, quedó bombardeada porque había un montón de aviones allí actuando. Fueron más allá de mi escuela y bombardearon más abajo. Así que no podía ir a la escuela en Siria. Siguen nombrando a sus compañeros ausentes y ellos se ponen de pie y dicen presente, recordando a sus compañeritos. Hay que destacar que los niños sirios se enfrentan, están perdiendo la escuela en este momento. Las escuelas no han sido protegidas. Y en la Gran Bretaña, con esta maqueta de escuela bombardeada, trataron de sensibilizarnos con el tema. En Moscú, 2 pesos pesados se encuentran. Vladimir Putin se reúne con el exsecretario de Estado Henry Kissinger, que tiene 92 años ya y sigue vigente al parecer. Se han reunido este miércoles en el marco de sus habituales contactos amistosos en la residencia presidencial rusa de Novogorod, informó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov.
Henry Kissinger, de 92 años, ex asesor del presidente de Estados Unidos para Seguridad Nacional y ex jefe en su momento de la diplomacia estadounidense, fue un artífice de la política de distensión en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética de entonces, y en 1973 fue galardonado con el Premio Nobel. Mientras tanto, en Jerusalén, lo de siempre. El alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, dice: necesitamos estar en máxima alerta, distribuir las fuerzas de seguridad. En Israel mataron a 3 palestinos tras ataques en Jerusalén Oriental. La policía israelí abatió hoy a 3 jóvenes palestinos tras atacar con armas blancas a 2 mujeres de la fuerza fronteriza y a un civil cerca de la puerta de Damasco, en la ocupada ciudad vieja de Jerusalén. Israel dice que bloqueará el acceso a la localidad palestina de la que salieron los atacantes. Fallece un agente de policía femenino herido en el ataque en Jerusalén. Nir Barkat, alcalde de Jerusalén, dice: lo que necesitamos es estar en máxima alerta, bien distribuidas las fuerzas de seguridad y tener voluntad de participar rápidamente. Nos estamos moviendo hacia adelante con nuestras vidas. El mensaje que tengo para los residentes de Jerusalén, al pueblo de Israel: vamos a continuar nuestra vida con nuestros planes, y gracias a la policía y las fuerzas de seguridad que hicieron un trabajo respetable, bueno y profesional. Falleció entonces la agente femenina de policía en Israel. Israel mató a un palestino bajo las nuevas medidas de seguridad y luego 3 palestinos mueren por disparos de la policía israelí. Fueron muertos a tiros este miércoles después que mataron a un oficial de policía israelí e hirieron a otra. En Ramallah, la margen occidental del Jordán, James Hinem, alto comisionado para los derechos humanos, dice: la situación del señor Al-Kik ha expresado su preocupación en la comunidad internacional. Tanto el secretario general y el coordinador residente aquí en Palestina han planteado serias preocupaciones acerca de su situación. El señor Al-Kik se queja de los problemas de la legalidad, de cómo detienen a los palestinos y en qué condiciones están detenidos. En particular, contra la detención administrativa en Israel. La comunidad internacional de los derechos humanos, en particular el Comité de Derechos Humanos, afirman que esa forma de detención de parte de Israel debe terminar. La detención se basa a menudo en razones vagas y sobre pruebas secretas. Se puede poner a largo indefinidamente a alguien preso por estas razones. Es ilógico. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hace un nuevo llamado a Israel para que ponga fin a este sistema de detención administrativa. Aman Al-Kek, hermano de Mohammed Al-Kek, aparecen aquí con las fotos y dice: hace poco un abogado nos dijo que Mohammed se encontraba en condición peligrosa y que empeora cada día que pasa. Cada día que pasa, Mohammed pierde sensaciones en su parte del cuerpo. Hoy Mahoma no puede hablar en absoluto, oye, incluso, se refiere a Mohammed, no reconoció a su abogado. Cada día adicional en ese hospital pierde parte de su vida y parte del control de su cuerpo. Las Naciones Unidas han expresado preocupación oficialmente a las autoridades de Israel por la salud del periodista palestino en huelga de hambre. El coordinador de la asistencia humanitaria de Naciones Unidas para los territorios ocupados palestinos, Robert Piper, ha expresado su preocupación por la salud del periodista palestino Muhammad Al-Kik, en huelga de hambre de hace 69 días para protestar por lo que él dijo es su detención ilegal por parte de Israel. Este es el funeral donde los militantes armados llevan máscaras y donde 2 miembros del movimiento Hamas fueron muertos en uno de los túneles que hacían. Ismail Haniyeh, el líder de Hamas en Gaza, dice: la resistencia palestina es siempre en la posición de defensa del pueblo palestino, incluyendo los túneles, que son túneles defensivos para prevenir cualquier agresión de Israel contra el pueblo palestino. Ofer Lieberman, presidente de la zona, nos da la versión israelí. Bueno, ahí entre las rejas había lanzadores de cohetes, ¿no?, en medio de los cultivos.
Ofer Lieberman dice, hay miedo y hay miedo que no puede ser ignorado. Por otra parte, todas las quejas, así sea por el ruido, bueno, el ejército trata de comprobar desde qué punto de vista se causan estas extrañas molestias y también actúa con seriedad. Eso lo dice un hebreo residente en la zona. Y luego dijo, no hay ninguna preparación especial, se solicitó a todos los residentes y se notificó al oficial de seguridad del kibutz. Si oyen ruidos o cualquier cosa rara, traten de avisarnos. Esa perforadora está tratando de localizar y destruir los túneles subterráneos organizados por los palestinos. En principio, en la oficina política de Hamas no confirmaron ni desmintieron la información, pero admitieron que uno de los integrantes de la organización murió en un incidente en el centro de la Franja de Gaza. Más tarde se dio a conocer el comunicado oficial y la noticia de que los muertos eran 2. Según los informes en Gaza, al menos 8 personas más resultaron heridas en el túnel. En Teherán, encuentro de alto nivel. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se encuentra con el presidente Hassan Rouhani. El presidente de Irán quiere impulsar las relaciones con Alemania y así lo solicitó. Irán y Alemania podrían aprovechar las oportunidades después del acuerdo nuclear para elevar las relaciones bilaterales en innumerables sectores, dijo el presidente iraní Hassan Rouhani. Irán ha firmado acuerdos con un número de países para la cooperación estratégica. De igual modo, Irán y Alemania, como socios económicos tradicionales, pueden y deben desarrollar planes para la cooperación de largo plazo y elaborar un mapa de ruta para sus relaciones económicas. Así lo declaró Rouhani en la reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en visita a Teherán. En Lahore, en Pakistán, los temas son otros y las tensiones no son menores. Hay gente que va a los aeropuertos con la esperanza de tomar un vuelo y se encuentra con que ha sido suspendido. Ahmed dice, la totalidad de la última noche, todos nos preguntábamos sobre el vuelo, nos dijeron que saldría en tiempo, sin embargo a las 3 de la madrugada me dijeron que mi vuelo había sido cancelado y que debería obtener más información mañana. Ahora han llegado a la oficina, pero la oficina está cerrada. Es el ingreso a alguna de las zonas de aeropuerto, ¿no? Otro pasajero, Farouk Habib, que es de Manchester y cuyo vuelo quedó cancelado a través de la PIA. Iba de Lahore a Manchester, siempre que he venido a este país algo está pasando. La última vez que vine no había gasolina, ahora mi vuelo fue cancelado. Todo mi trabajo depende de que pueda retornar a Inglaterra, a Manchester. Las cosas me están esperando, salí de mi casa y ahora se cancela el vuelo. El primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, decía, cuando el público se desplaza sobre nuestra línea aérea, la PIA, se enfrentan a muchos problemas. Mira el estado de los aviones, mira el estado del servicio. ¿Hay que cerrar los ojos a todo esto? No, esto no sucederá. Y sin duda no va a suceder. Se tomarán medidas contra aquellos que han ido a la huelga. Ellos serán despedidos del servicio e incluso podrán ir a prisión por 1 año, de acuerdo con la ley de servicios esenciales. Creo que cualquier concesión en esto será un mal servicio a Pakistán y no estoy dispuesto a hacerla. En suma, la aerolínea nacional pakistaní continúa paralizada y sin volar por protestas de sus empleados. Y esto, por lo visto, son elementos en cadena que están contaminando todas las situaciones de los vuelos que tienen de alguna manera que ver con el medio y algunos afectados que pasan por allí del Lejano Oriente, pero fundamentalmente aquí afectó a la línea nacional aérea. Y estamos hablando de Pakistán. No es cualquier paísito, ¿no? Y fíjense la ubicación geográfica y geopolítica, ¿no? Frente al Golfo, al Mar de Arabia, frontera con la India, ya tuvieron fuertes confrontaciones ya con la India. No es cualquier país y tiene un potencial muy importante. Y Afganistán del otro lado, ¿no?
y una frontera aquí que tiene vinculación con China. Quien quiera desestabilizar Pakistán no lo está haciendo por pura casualidad, porque además no es un hueso duro, sino muy duro de roer, déjenme decirle. Las fuerzas pakistaníes están realmente bien entrenadas, muy bien pertrechadas y siempre responden a sus mandos naturales. Muy raro esto que está pasando allí y habla como de desestabilización en zonas aledañas a grandes potencias, ¿no? Algo que va a haber que seguir con cierta atención. Bueno, no veo en los monitores de satélite nada que mejore lo que acabamos de mostrarles. Si así fuera, lo bajaríamos de inmediato para comentarlos con ustedes. En tanto, hacemos un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. México recibe la visita del Papa Francisco en medio de heridas históricas que nunca cerraron y nuevos agravios que reclaman justicia. Esta semana, vean nuestras emisiones de Conexión Global, un recorrido geográfico de las problemáticas que afectan al pueblo mexicano y sus expectativas ante la cita con el Sumo Pontífice. De la mano de nuestro equipo periodístico desplegado para la ocasión, Francisco en México, esta semana, solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y una vez más Corea. ¿Cuántas veces hemos recordado en este programa? Entonces nos gusta extrapolar algo de la historia, ¿no? Aquellos generales de mayor prestigio de Estados Unidos y de sus aliados, después de ganar la Segunda Guerra Mundial, lucían 4 estrellas. 4 estrellas no son fáciles de ganar. Bueno, todos aquellos cuando vino el problema de Corea, unos años después, dijeron, ajá, ganamos la Segunda Guerra, acabamos con el Tercer Reich, ¿qué problema podemos tener en Corea? Allá que lo tuvieron, y enorme. Aquellos ganadores de la Segunda Guerra tuvieron la retirada más larga, desorganizada y vergonzosa de su historia contemporánea, porque subestimaron a Corea del Norte. Corea del Norte, un país bastante hermético, pero que se está abriendo poco a poco, ha desarrollado su tecnología en diferentes aspectos, nuclear y ahora espacial. Corea del Norte dice que va a lanzar un satélite al espacio, pero las interpretaciones malintencionadas de algunos, tal vez con cierta puntería, dicen, esto no van a poner nada en el espacio, esto lo que quieren es probar un misil de larguísimo alcance, de un misil estratégico de carácter intercontinental. Pero como no tienen espacio suficiente, lo prueban hacia arriba. Algo así es la masa crítica que se ha creado, ¿no? Pero recordemos que cuando se habla de Corea, estamos hablando de la más sangrienta guerra después de la Segunda Guerra Mundial y en la que los estadounidenses se empantanaron, se mandaron las retiradas más espectaculares y vergonzosas y nunca pudieron controlar, como era su meta, toda la península hasta China. Tuvieron que pactar y ni siquiera les dieron un tratado de paz. Tienen un acuerdo, un armisticio, un alto al fuego. ¿Y cuántas veces les hemos mostrado cómo se miran las 24 horas de guardia coreanos del sur con los coreanos del norte en el paralelo 38, ¿no? Bueno, ahora Corea del Norte dice, yo tengo derecho a mi tecnología y tengo con qué. Y además le acusan hace poco de haber hecho pruebas nucleares sin haber advertido a nadie. No, eso no fueron pruebas nucleares, son tecnologías de otro tipo. Y ahora dicen, voy a lanzar un satélite en órbita. Y la gente dice, para poner un satélite en órbita se necesita mucha tecnología, ¿no? Bueno, saliéndome del tema. Desde que se logró, fijen esta magnitud, 11,2 kilómetros por segundo, recién entonces se puede escapar al campo gravitacional terrestre. Para poner un satélite, usted tiene que llegarlo ahí para escapar al campo gravitacional y colocarlo, sobre todo si es geoestacionario, que es lo que necesita Corea del Norte, para que vaya girando
de la misma manera y a la misma velocidad con que esa zona a la que va a prestar servicio gira, y aparezca por el otro lado y siga girando sobre la misma zona. Nuestros satélites de uso permanente son así, geoestacionarios, porque están frente a la misma cara y punto de servicio en el planeta. Eso es mucha tecnología. Bueno, Corea dice que la tiene, pero los enemigos eternos de Corea, que son la herida no cerrada de que perdieron esa guerra y por eso hubo que partir Corea, dicen no, esto lo que quieren es desarrollar un misil balístico de tipo intercontinental, y como ya hicieron pruebas nucleares, tienen la bomba y ahora quieren el vector. Esa es nuestra interpretación. Ustedes la entendieron, me imagino, ¿no? Ahora, juzguen los hechos, veamos cómo le estamos haciendo seguimiento al tema de Corea para que vean cómo de una parte y otra se cuecen habas, ¿no? Bueno, gran despliegue de Corea del Sur y Corea del Norte en materia de guerra informativa. En este momento estamos en Seúl, en Corea del Sur, y comienza la guerra informativa de hoy. Swan Jung dice: nuestras Fuerzas Armadas están siguiendo de cerca el movimiento de Corea del Norte por el lanzamiento de un misil de largo alcance. Lo hacemos mediante la movilización de los activos de vigilancia de las Fuerzas Combinadas de Corea del Sur y Estados Unidos, y estamos manteniendo nuestra preparación militar frente a las provocaciones adicionales de Corea del Norte después de su cuarta prueba nuclear. Cortita y al pie, ¿no? Se dio media vuelta, no tomó ni una pregunta, dijo lo que tenía que decir y más escueto imposible. En el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Cho Jung-yuk también tenía algo que decir. Primero habló defensa, ahora habla Cancillería. Vean cómo van las cosas, ¿no? El gobierno está teniendo estrechas consultas con los Estados Unidos, Japón y China y otras autoridades relacionadas. Ayer por la noche, el ministro de Asuntos Exteriores presidió una videoconferencia con representantes de la misión permanente de la República de Corea ante las Naciones Unidas para comprobar el progreso de las sanciones del Consejo de Seguridad contra Corea del Norte. La comunidad internacional pide a Corea del Norte que no lance el anunciado cohete. El lanzamiento coreano violaría numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU al utilizar tecnología de misiles balísticos prohibidos, anunció el vocero del Departamento de Estado. Mientras tanto, el vocero de la Cancillería china, Lu Kang, con cara de circunstancias y con corte de pelo militar, decía: estamos muy preocupados por esto. China cree que Corea del Norte debe tener el derecho al uso pacífico del espacio, pero en la actualidad este derecho ha sido restringido por las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y en la situación actual esperamos que Corea del Norte ejerza la moderación en el tema del lanzamiento de satélites, actúe con cautela y no tome ninguna medida escalatoria que pueda aumentar aún más las tensiones que ya hay en la península coreana, y promueva el mantenimiento de la paz y la estabilidad en la península. Luego dijo: el momento exacto en las conversaciones a 6 bandas se detuvo y las cuestiones quedaron pendientes. Hay un constante llamado a las sanciones y a la presión. Corea del Norte comienza a realizar una prueba nuclear tras otra. De este punto de vista, Corea del Norte realmente dio la sensación a los países de que se trataba de un golpe en la cara, nos dio una bofetada. Los que han recibido una bofetada en la cara por todo esto saben mejor. No esperamos ver cualquier tipo de situación que aumente las tensiones, que parecen, y esperamos que disminuya el conflicto. Pero los dos países en cuestión insisten en hacer las cosas a su manera y entonces no podemos contenerlos. En ese punto hay que destacar lo importante que es, China debe declarar como un vecino cercano de la península, que absolutamente no vamos a permitir que la península caiga en el caos o en la guerra. Absolutamente no vamos a permitir que cualquier país añada nada de presión a la desnuclearización de la península. China se mostró gravemente preocupada por el plan de Corea del Norte de lanzar el satélite, y el gobierno se manifestó, como acabamos de verlo, a través de su vocero oficial. Esperamos que Corea del Norte actúe con moderación en lugar de cometer acciones que puedan provocar una escalada de las tensiones. Lu Kang
vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, volvió hoy a declarar y dijo: esperamos que Pyongyang actúe con moderación sobre el tema a tratar y con prudencia, a fin de evitar una posible escalada de la tensión. Otra vez se refería a Corea del Norte. En la situación actual, la cuestión más urgente que la comunidad internacional enfrenta es la de promover firmemente la desnuclearización de la península coreana y mantener la paz y la estabilidad de la península, más que cualquier otro tema. Como vecino cercano a la península de Corea, podemos decir que de ninguna manera vamos a tolerar la ocurrencia de disturbios o de guerra en la península. Aprovechamos también la tolerancia cero contra cualquier país que busque su interés egoísta, mientras que la comunidad internacional está llevando a cabo el objetivo de promover la desnuclearización, y eso vale también para la península coreana. Nos gustaría reiterar que el gobierno chino será firme e inquebrantable en lo siguiente: hay que apegarse a lograr la desnuclearización de la península coreana, hay que apegarse a mantener la paz y la estabilidad de la península y ceñirse a resolver el problema nuclear de la península a través del diálogo. China expresa gran preocupación por el plan de la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte, para lanzar su nuevo satélite. De acuerdo con Lu, Beijing espera que Pyongyang ejerza la contención en este asunto y lo maneje de forma prudente a fin de evitar una posible escalada de tensiones. Y esto no para, comunicado tras comunicado. Esto no es frecuente e indica la tensión. Lu Kuang, vocero de la Cancillería china. Nos hemos dado cuenta del informe en cuestión. China ha sido históricamente un país que ama la paz y ha persistido en el camino del desarrollo pacífico. El desarrollo de China en el pasado, presente y futuro no presenta una amenaza o un desafío para ningún país. Todo el mundo sabe que hemos llevado consistentemente a cabo una política de defensa nacional de carácter defensivo. En septiembre pasado, el gobierno chino, por su propia voluntad, declaró que reduciría el número de sus soldados en 300.000, lo que quiere decir que durante muchos años los Estados Unidos han mantenido un enorme presupuesto de defensa. Sus gastos militares son mayores que el total de todos los 8 países mencionados antes, ahora que todavía están buscando todo tipo de excusas para seguir tomando dinero de los contribuyentes de Estados Unidos para aumentar sus fuerzas militares. La intención del comentario en cuestión, realizada por funcionarios estadounidenses, es evidente. Con eso respondía a una indirecta lanzada desde Washington, pero por segundones, no directamente desde la Casa Blanca. Obviamente estamos en el Palacio de Gobierno en Francia, y esto, con la Guardia Republicana de gala, no es cualquier cosa. François Hollande dice: Bien, mesdames, messieurs, il faut que chacun respecte ses engagements. Es necesario que todos los países respeten sus compromisos, y es cierto con respecto al control de las fronteras exteriores y la cuestión de la acogida de los refugiados en Europa. Y también quiero plantear la cuestión británica, que nosotros, Francia y Polonia, han seguido cuidadosamente. Estamos a favor de ver que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea. El compromiso que se encontró nos permite también encontrar soluciones a los problemas que hasta ahora parecían difíciles de resolver. Y esto lo hacía en la presencia de la primera ministra polaca Beata Szydło. El Consejo Europeo dice que no habrá nuevas modificaciones y algunas correcciones se permiten, aunque si es necesario, pero es una cuestión de negociar de nuevo. Hemos llegado a un punto en que a los británicos se les debe asegurar el respeto de los principios europeos, y este es el espíritu que Francia quiere inspirar en el próximo Consejo Europeo, porque nos preocupamos por la libre circulación de personas y porque Francia, como miembro de la zona euro, se preocupa por los países de la zona euro que no son miembros de efecto. Polonia es uno de ellos, y se respeten, son miembros de la Unión Europea, que tienen que ser informados de todo lo que se decidió en la zona euro. Un país fuera de la zona euro no puede tener un veto sobre países de la zona euro con respecto a lo que tenemos que hacer nosotros dentro de la zona euro. Recuerdan que le dimos importancia a esto en la apertura, ¿no? Aquí están las consecuencias. Beata Szydło, primer ministro polaco, le tocaba su turno y decía: otra cuestión, la Unión Europea
tiene que hacer frente es el Brexit. Bueno, el Brexit es una apócope de Gran Bretaña y salida, ¿no? Exit. Britain Exit. Voy a hablar con el primer ministro David Cameron el próximo viernes en Varsovia. Hay una serie de preguntas que estamos de acuerdo, otras preguntas siguen abiertas. Para Polonia la cuestión principal es cómo hacer para obtener decisiones favorables para el pueblo polaco. No hay duda para mí. Gran Bretaña debe permanecer en la Unión Europea. Todos los estados europeos están de acuerdo y desean contribuir para que Gran Bretaña siga siendo miembro de la Unión Europea y es muy importante para todos nosotros. Do potwierdzenia decyzji, które będą korzystne dla polskich obywateli, ale dla mnie jednocześnie jest bezdyskusyjnym, że Wielka Brytania musi pozostać w Unii Europejskiej. Todo un mensaje, ¿no? Desde la Casa de Gobierno de Francia, a través del Canal de la Mancha. Pero el tema es que Gran Bretaña ahora viene pensando, una vez que medio acomodamos la economía, van a venir ahora esta ola de inmigrantes que quieren todos llegar a Inglaterra o al Reino Unido. Queremos un estatus diferente, no queremos hacer como todas las obligaciones que tienen ustedes en el continente. Recuerdan que lo dijo el primer ministro británico y lo mostramos aquí con lujo de detalles. Vean las consecuencias de aquella declaración. Parlamento británico, y como los asientos son de color verde, estamos en la Cámara de los Comunes. I'd like to make a statement on progress with our renegotiation. The House has now had the chance to study the documents. First, we don't want to have our country bound up in an ever closer political union in El primer ministro británico, hoy es el día en la semana que debe dar la cara ante el Parlamento, dijo, no queremos que nuestro país sea ligado a la Unión en una más estrecha política en Europa. Somos una nación orgullosa e independiente, con instituciones democráticas independientes, orgullosos de ellas y nos han servido durante los siglos. Estos cambios no serán vinculantes en el derecho internacional y de los depositados compromisos en la ONU. No pueden ser modificados sin el acuerdo unánime de todos los países de la Unión Europea, que incluye a Gran Bretaña. Y por eso, cuando le dije que quería cambios que eran jurídicamente vinculantes e irreversibles, eso es lo que tengo. of every EU country, and that includes Britain. So when I said I wanted change that is legally binding and irreversible, that is what I've got. Cameron está tratando de nadar y cuidar la ropa porque se enfrenta a duras resistencias sobre cómo quiere interpretar el pacto de la Unión Europea. Redwood Juan, a medida que nos impulsan en el vehículo de la Unión Europea a la unión cada vez más estrecha y para la unión política como ayuda para adaptarse a un par de frenos de emergencia que se encuentran bajo el control de la Unión Europea y no bajo control nuestro. No es la única manera de conseguir el control de nuestras fronteras, nuestros ingresos fiscales y nuestro sistema de bienestar. Hay que salir para ser un buen europeo y dejar que sigan en su misión política. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, this is all about voters' trust. Our national parliament, he said at Bloomberg, is the root of our democracy, not a majority of red cards in other parliaments. Aquí lo que yace y subyace es, si vamos a abrir como abrieron los demás europeos a toda la ola que viene desde África del Norte y de otros lugares, ¿van a ayudarnos si vienen y esos inmigrantes buscando mejores condiciones de trabajo nos inundan y nos alteran nuestro bien logrado bienestar al estilo británico? Pagamos por eso. Es decir, aquellos que quisieron tener colonias en África ahora no quieren que los africanos vengan a disfrutar del pan de cada día. La vieja hipocresía histórica, pero el Parlamento funciona de maravillas aún para eso. El alcalde de Londres, conservador Boris Johnson, dijo: restringir el volumen de la legislación procedente de Bruselas, van a cambiar el tratado y hacer valer a la soberanía de esta Cámara de los Comunes y de esta Casa del Parlamento. In these areas, we do not have independent control over these areas of policy, and it isn't ultimately the decision in the referendum on areas. Conservador Liam Fox, ¿no está claro que no somos soberanos en estas áreas? No tenemos control independiente de estos ámbitos de la política y en última instancia la decisión del referéndum sobre áreas de nuestras propias leyes y nuestras propias fronteras sí queremos que sean determinados aquí y por nosotros y no por una persona en el extranjero. Apareció el viejo patriotismo. El líder laborista Jeremy Corbyn dice: creemos que el primer ministro ha estado negociando las metas equivocadas, de manera equivocada, por las razones equivocadas. Cada vez que se ponen de pie y dicen, eso es equivalente a un aplauso.
Cameron se enfrenta a duras resistencias al pacto con la Unión Europea. Cruzamos el Canal de la Mancha, vamos a Europa, estamos en Budapest, la hermosa Budapest, Hungría. Canciller polaco Witold Waszczykowski dice, parte de este compromiso parece beneficioso en primer lugar. Este compromiso no afectaría a las personas que ya se han establecido en el Reino Unido, que no perderán los beneficios sociales. También parece que depende de la interpretación de las secciones más, menos, que si se efectuaran positivamente en las personas que quieren venir al Reino Unido más adelante, algunas de las partes parecen ser beneficiosas. Por ejemplo, la posibilidad de continuar recibiendo los beneficios sociales para los niños que no viven en el Reino Unido, pero tienen a los padres que trabajan allí. Otros pueden ser aceptadas por nosotros, propuestas políticas. Podría ser interesante hablar con ellos y de ellos. Tal vez serán comunicadas inicialmente aquí en Budapest durante la visita del primer ministro británico. Zostaną zakomunikowane Państwu właśnie tu w Budapeszcie w czasie wizyty pani premier. Canciller de Hungría, Péter Szijjártó, dice, hemos visto por supuesto todo tipo de rumores en la prensa. Pero me gustaría señalar que hasta el momento Hungría no ha recibido ninguna solicitud sobre el estacionamiento de tropas de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, o equipo militar de Estados Unidos. Miren por dónde van los puntos de la agenda. Hrvatskoj, odnosno képez a saját oldalába, illetővel tetszem direktorom Hernadi. Se recalienta el tema. Ciudad del Vaticano. Recordemos que el Vaticano es un estado independiente dentro de Roma. La Ciudad del Vaticano lo es. Los niños acompañan al Papa en un paseo en el Papa Móvil. Vean que no tiene los vidrios laterales blindados. El Papa los hizo quitar. Dijo que no iba a andar de esa manera. Los otros imposible quitarlos porque son el techo, ¿no? Pero los laterales blindados ya no están. No va encerrado. La seguridad preocupada por esa decisión, pero fue su decisión. El niño y la niña que se sentó con el Papa como atención, saludó a la multitud y besó a un bebé delante de su audiencia general semanal en el Vaticano. Habló brevemente con ellos, ya que dieron toda la vuelta con él. No estaba claro de inmediato de quiénes eran hijos y cómo habían tenido la suerte suficiente como para haber recibido una vuelta tan exclusiva en el Papamóvil, ¿no? Y esto obviamente es La Habana. Obviamente. Esa toma y ese backing es de la zona de los diálogos de paz. La FARC afirma que Estados Unidos debe destinar recursos a la nueva era de la paz. Decimos que un país que ha estado comprometido en el conflicto en Colombia debe de también comprometerse por construir una nueva era con recursos para la paz, para la reconciliación y para la prosperidad de todos los que sufrieron, haciendo énfasis en las víctimas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha reiterado en varias ocasiones el compromiso de su país con apoyar la paz de Colombia. Anunció ayer al solicitar al Congreso un incremento en los recursos destinados y que al posconflicto. Las víctimas crecieron, el número de víctimas crecieron, el desplazamiento se extendió a más de 7 millones de personas, desaparecidos, falsos positivos, una situación política que generó todos estos recursos en medio de la guerra, incitación a la guerra, al odio, que permitió hasta reelección de presidentes. La evaluación es dura, es triste, dolorosa. No obstante, la guerrilla considera que no hay mucho que celebrar en el 15 aniversario del Plan Colombia, ya que su balance es triste y doloroso, ya que implicó un aumento del número de víctimas y desplazamientos forzosos. Antonio José de Sucre, Cumaná, Venezuela, 3 de febrero de 1795. Montañas de Berrueco, La Unión, Colombia, 4 de julio de 1830. Hay balazo.
Conocido como el Gran Mariscal de Ayacucho, fue un político, diplomático, estadista, militar venezolano, prócer de la independencia americana, así como presidente de Bolivia, gobernador del Perú, general en el jefe del ejército de la Gran Colombia, comandante del Ejército del Sur y Gran Mariscal de Ayacucho. Era hijo de una familia acomodada de tradición militar, siendo su padre coronel del Ejército Patriota, y es considerado uno de los militares más completos entre los próceres de toda la independencia sudamericana. Tras la liberación de Nueva Granada y creada la República de Colombia, Bolívar afirma que con el general español Pablo Morillo, el 26 de noviembre de 1820, un armisticio, así como un tratado de regularización de la guerra. Sucre redactó este tratado de armisticio de regularización de la guerra, considerado por Bolívar como el más bello monumento de la piedad aplicada a la guerra. Y fue la que significó la primera actuación diplomática. La importancia de los documentos fue la paralización temporal de las luchas entre los patriotas y los realistas, y al fin a la guerra a muerte iniciada en 1803 en el armisticio de Santa Ana. Hombre clave en la independencia de Ecuador, Perú, Bolivia, y que fue asesinado en forma inexplicable por un disparo de lo que hoy llamaríamos un francotirador. Hoy rendimos homenaje al Gran Mariscal y hay balazo que privó de quién sabe lo que iba, esa fue su última frase, ¿no?, cuando recibió el disparo, por mampuesto y traicionero. Y eso es lo que hoy nos deja tantas interrogantes, y hasta dónde hubiera llegado este hombre, que estaba además en plena juventud. Bueno, cosas veré de Sancho. Lo recordamos hoy con respeto, con orgullo y con reverencia. Las más hermosas palabras para él fueron del libertador Simón Bolívar. Bueno, termina aquí este dossier desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana. A algunos les llamó la atención que yo dijera que empezábamos en el Cerro Marín, en la Charneca, en 1970, por allí. Hicimos la primera transmisión en todo el hemisferio occidental con un satélite en vivo. Era Eurovisión el único que llegaba a estas zonas del continente. Salía de Prados del Rey en España y lo recibíamos en nuestra flamante, gigantesca estación de Camatagua. Lo recibíamos en el Cerro Marín, donde estaba TVN5, la antecesora hermana, y allí, usando la sala de redacción como escenografía y en mangas de camisa, aunque con corbata, el único que se atrevió al tour de force de bajar eso, traducirlo, interpretarlo, porque no había internet en esa época, ¿no? Lo que había eran teletipos. Entonces, a las 11 de la mañana llegaba un menú con un posible ordenamiento de las noticias que iban a venir. Pero cuando llegaban a la media tarde, ya había cambiado, había cerrado Europa y había muchas noticias nuevas. Entonces había que tener el olfato de leerse todo, saber todos los cables, en esa época eran los cables, y poder adivinar a veces lo que llegaba, ¿no? Tengo algunas fotos de esa época y tal vez se lo voy a mostrar porque se han escrito muchas historias sobre la televisión venezolana y no son todos los que están, ni están todos los que son, digamos, estos sin pretender abusar del lugar común. Pero me llamó mucho la atención la reacción de ustedes y por ahí tengo alguna foto. Debe haber videos, pero ¿dónde están? Cuando no se cuidan los archivos, no se cuida la memoria, ni de un país ni de una institución. Y realmente momentos muy históricos estaban incluidos allí, de todo el mundo. Bueno, hasta aquí nuestro dossier de hoy. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Cuando decimos cualquier lugar, es de cualquier lugar de ella. Un saludo a los numerosos televidentes que tenemos en la Universidad de Osaka, en Japón, así como a los que tenemos en los pueblitos más olvidados de toda nuestra patria grande. Disponga usted de las cámaras, señor director.